Juan capítulo 1, versículo número 11 y versículo número 12. Vamos a continuar en la serie de enseñanzas que empezamos hace, yo creo, como 2 meses, hablando acerca de los nombres, de los adjetivos que encontramos en la palabra de Dios para los cristianos. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo número 12. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por el privilegio de poder dirigirnos a ti, Señor, con nuestras oraciones. Padre Santo, te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta mañana a toda la verdad. Te ruego, Padre, por los hermanos de la iglesia, Señor, que están con algún padecimiento físico, Señor, que tú les ayudes para que ellos puedan recuperar, Señor. Tú toques su cuerpo para que ellos puedan recuperar su salud física. Aún, Señor, te ruego por aquellos enfermos espiritualmente. Hay muchos, Señor, en desánimo, muchos con el deseo de alejarse de ti. No se los permitas, Dios y Padre nuestro. Y Dios, te ruego que tu Santo Espíritu en este momento nos guíe a toda la verdad. Señor, dame la llenura, el control de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque nos permites a través de este medio que tu palabra corra, y ayúdanos, Señor, para que también querramos glorificarla. Te lo pedimos, te lo rogamos, para tu honra y para tu gloria, en el santo nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor, allí en sus lugares. Bueno, el tercer nombre que encontramos en la palabra de Dios, adjetivo que encontramos en la palabra de Dios para los cristianos, es el primero que vimos fue los hijos de Dios. El segundo fue los discípulos. Y el tercero es los hermanos. La semana pasada hablamos de por qué somos hermanos. Pues somos hermanos entre nosotros porque hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y hablamos también acerca de algunas actitudes y actividades que deben caracterizar a los hermanos. Los hermanos debemos animarnos mutuamente con la palabra de Dios, o animar con la palabra de Dios a los demás hermanos. Debemos congregarnos con los hermanos. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice: no todo el que dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. Ahora entendamos que no todo el que se diga hermano es hijo de Dios. La verdad es que no. La persona tuvo que haber llegado a un día en su vida espiritual de haber recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal. Los cristianos, los hermanos, debemos congregarnos con los hermanos. Hace algunos años, yo conozco a unos hermanos que nosotros somos bautistas, pero ellos no son bautistas, pero aún así el fundamento de ellos es el Señor Jesucristo. Y en una casa se hizo una campaña de unos hermanos que no creen en la Trinidad, de unas personas que no creen en la doctrina de la Trinidad, que no creen en el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos hermanos que sí creen en la doctrina de la Trinidad, o primero que sí creen en la salvación a través del Señor Jesucristo y en la seguridad de la salvación, que sí creen en la doctrina de la Trinidad,
y que sí creen y profesan el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entrando a esa casa para estar ahí en estas conferencias, en esa campaña. Error, porque los hermanos debemos congregarnos con los hermanos. Con los hermanos. Los hermanos debemos preocuparnos los unos por los otros. Los hermanos dan testimonio del Señor. Los hermanos dan testimonio de lo que el Señor ha hecho, no solo en sus vidas, pero hablan a otros del Señor Jesucristo, de la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Yo me asombro como miembros de nuestra iglesia que se dicen salvos, que se dicen cristianos, que se dicen discípulos, que se dicen hermanos, pueden nunca hablar, pueden nunca dar testimonio de la salvación que se puede obtener y que se debe obtener en el Señor Jesucristo. Los hermanos debemos procurar ser apoyo para la obra de Dios. Los hermanos debemos procurar ser apoyo para la obra de Dios. Y luego, hasta aquí nos quedamos la semana pasada. Hoy vamos a partir en la letra G mayúscula. Los hermanos debemos esforzarnos por ser de ánimo para nuestros hermanos. Los hermanos debemos esforzarnos para ser ánimo para nuestros hermanos. Debemos ser ánimo para ellos con nuestra actitud por su sufrimiento. Por su sufrimiento. En Hechos capítulo 28, versículo 15. Hechos capítulo 28, versículo 15. Vamos a leer versículo número 14. Donde habiendo hallado hermanos, Hechos 28, 14 y 15. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, dice el apóstol Lucas, perdón. De donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, se animó. Hermanos, Pablo en la travesía en la cual él venía rumbo a Roma, prisionero, él y su equipo pasaron graves y profundas dificultades. Y salen hermanos, la Biblia no dice si ellos salieron a recibirlos porque habían sabido de los problemas que ellos habían tenido, pero salieron hermanos a recibirlos. Y cuando Pablo los ve, Pablo da gracias a Dios y cobra aliento. Hermanos, debemos ser de ánimo para nuestros amados hermanos en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. La verdad es que hay hermanos que no dicen nada, pero traen cargando el mundo en su espalda. Bueno, debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder ver en su rostro, por lo menos en su rostro, los problemas emocionales que están en su corazón. Y hablarles y decirles, por lo menos, hermano, Dios te bendiga. Hermana, Dios te bendiga. Hay hermanos que tienen la falta de respeto de cuando algún hermano, sin que le pregunte, dice, es que estamos sufriendo, estoy sufriendo. Y hermanos tienen la falta de respeto de decir, pues es que esto va a suceder. Eso es algo normal. No, si el hermano te está abriendo su corazón, es uno, porque te tiene confianza, y dos, porque sí está queriendo muy en el fondo de su corazón recibir una palabra de aliento.
de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo número 25. Sé que en estas enseñanzas estamos basándonos casi en su totalidad en el Nuevo Testamento, pero de repente, de vez en cuando, vamos a tomar uno que otro versículo del Antiguo Testamento. En Proverbios capítulo 12, versículo número 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, mas la buena palabra lo alegra. La congoja en el corazón del hombre lo abate, hermanos, lo deprime, lo baja. Su congoja, mas la buena palabra lo alegra. Ser de ánimo para nuestros amados hermanos con nuestra actitud por su sufrimiento. Ser de ánimo para nuestros hermanos con nuestro comportamiento. Sabemos que la Biblia dice, hermanos, que ninguno vive para sí y nadie muere para sí. Todos de alguna manera somos de influencia, de buena influencia o de mala influencia para los demás. Bueno, y nuestro comportamiento va a animar a los demás. Y usted y yo debemos ser de ánimo para nuestros amados hermanos con nuestro comportamiento. Filipenses capítulo 2, versículo número 19. Filipenses 2, 19. El apóstol Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo había fundado la iglesia en Filipos. Y Pablo le manda esta carta a los miembros, a los filipenses, a los miembros de la iglesia en Filipos, y les dice: les voy a enviar a Timoteo para que cuando él venga me platique de vuestro estado, de cómo ustedes se encuentran espiritualmente hablando, de cómo están, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, para que yo también esté de buen ánimo. La verdad es que pastores y no pastores deberíamos portarnos bien, obedecer al Señor, ser genuinos, ser transparentes, para que los miembros de la iglesia y los unos y los otros podamos animarnos de saber que sí se puede, con la ayuda de Dios, ser buenos cristianos para la gloria y honra del Señor. Hermanos, debemos animar a nuestros hermanos con nuestro comportamiento. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo estaba sufriendo una vez, sufriendo por los Gálatas, porque ellos no se portaban bien. Pablo les dice: fíjense que no se hagan daño los unos a los otros. Eso es lo que los cristianos, hermanos míos, deberíamos considerar. Primera a los Tesalonicenses 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos
lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Pues para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que ustedes vivan en santidad, vivan en santidad, vivan en santidad, hermanos. Debemos animarnos los unos a los otros con nuestra vida, con nuestra vida. No voy a negar y no voy a hacer este comentario buscando algún sentimiento de lástima. Pero la verdad es que muchas veces en mi casa y hasta en el templo he llorado por algunos cristianos que a veces cuando caen en pecado, cuando llevados por su carnalidad, no les importa pisotear la palabra de Dios, no les importa destruir su vida, destruir su familia, destruir a la esposa, a los hijos, al esposo, destruir el ánimo, destruir su propia vida espiritual, hermanos. Debemos ser de ánimo a los hermanos con nuestro comportamiento. Dios me ha ayudado a veces para tratar de levantar incluso algunos jóvenes que sus padres insensatos no han sabido darles un buen testimonio, y jóvenes que si Dios no me hubiera usado, lo digo en el buen sentido, si Dios no me hubiera usado para servir a ellos con todas mis limitantes, servirles a ellos de testimonio, de buen ejemplo, jóvenes que se irían al mundo. Debemos ser de ánimo para los demás con nuestro comportamiento. Debemos ser de ánimo con nuestra actitud ante su sufrimiento, debemos ser de ánimo con nuestro comportamiento y debemos ser de ánimo con nuestra actitud ante sus problemas. Con nuestra actitud ante sus problemas. Y aquí vamos a hablar un poquito. En Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Tercera de Juan, versículo número 5. Después del apóstol Pablo, después de que el apóstol Juan dijera que Gayo y otros habían dado gozo a su corazón por oír que ellos andan en la verdad, le dice a Gayo en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger, arropar a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y aquí habla, hermanos, no solo de palabras de aliento, pero alentarles con nuestra actitud ante sus problemas. Habla de dar, habla de dar económicamente. Lamentablemente, hermanos míos amados, hoy día se ha enfriado mucho esto, el amor. Y no basta decirles que Dios te bendiga. Tenemos que hacer algo. Si nos enteramos que algún hermano, alguna hermana, alguna familia está con problemas económicos, pues ¿qué debemos hacer? Apoyarles económicamente. Apoyarles económicamente. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 17. Primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Juan el amado dice que llegaron hermanos y dieron testimonio del amor de Gallo, que tenía amor de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Recuerdo a aquel hermano que en una ocasión me dijo, si yo no apoyo a los hermanos que están en problemas económicos, porque a mí nadie me apoya. Él dice, yo he aprendido desde joven a rascarme con mis propias uñas. Y yo le dije, si no hubiera sido la voluntad de Dios, tú ni uñas hubieras tenido. Y es la verdad. Porque aún las uñas que tenemos, Dios en su bondad, en su misericordia para con nosotros, como seres creados por Él, nos puso uñas para que nos pudiéramos rascar. Y la verdad, después una de sus hijas, en un día de campo de la iglesia, se cayó hacia atrás, empezó a vomitar, la llevamos al Seguro Social ahí en Plan de Ayala, y allí estuvimos con él, ahí estuve con él varias horas, hasta las 3 de la mañana ya del día lunes. Y él me dijo, cuando veníamos en su carro para la casa de él, bueno, primero para mi casa porque pasó a dejarme, me dijo, hermano, gracias por estar conmigo. Le dije, hermano, eso es lo que la Biblia dice, que debemos apoyarnos los unos a los otros. Y él me dijo, sí, ahora lo entiendo. Lamentablemente, al poco tiempo dio muestras de no haberlo entendido. Debemos ser de ánimo para los demás con nuestra actitud por su sufrimiento, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud ante sus problemas. Miren Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, no habla de algo incorrecto, habla de que tienen necesidad. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, apoyar a nuestros amados hermanos en problemas difíciles, cuando tienen problemas económicos. No estoy hablando, hermanos míos, amados, de cristianos flojos y atenidos. Estoy hablando de cristianos que pasan por situaciones difíciles desde el punto de vista económico. En Hechos capítulo 11, versículo número 27. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Iba a venir una gran hambre. Agabo estaba dando esa profecía. Vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y en realidad sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, los miembros de la iglesia en Antioquía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Dice en el versículo número 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ellos estaban enseñando, hermanos. Mire, una de las cosas más difíciles, una de las materias más en el cristianismo más difíciles de agarrar por la mayoría de los cristianos, por la mayoría de los hermanos, es la materia de ser desprendidos, es el dar, el aprender a dar. En los años que yo tengo en el ministerio, yo he visto que a alguien se le enseña a la luz de la Biblia, debes vestirte bien, empiezan a vestirse decentemente. Deben casarse, ustedes como pareja, se casan. Deben asistir al templo con regularidad, adquieren el hábito de asistir al templo con regularidad. Y debes dejar el alcohol, porque el alcohol es pecado y te hace daño. Dejan el alcohol, dejan el cigarro. Pero a muchos cristianos se les hace muy difícil aprender a dar. Y gracias a Dios, parece que los miembros de la iglesia en Antioquía aprendieron a dar. Porque hermanos, los hermanos debemos ser de ánimo para nuestros hermanos con nuestra actitud ante sus problemas. Sabemos que alguien tiene problemas económicos, no fue una casualidad el que nos hayamos enterado, es que Dios quiso que nos enterásemos, pues para que algo hiciéramos, hermanos, Los miembros de la iglesia en Antioquía enviaron apoyo, enviaron ofrendas a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos que estaban en la ciudad de Jerusalén. Y vea lo que el apóstol Pablo dice. Veamos en 2 Corintios capítulo 9, versículo número 12. 2 Corintios 9, 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dice, hay muchos dando gracias a Dios. ¿Sabe qué motivamos? Que la gente que los hermanos sean agradecidos, agradezcan a Dios por el apoyo que Dios nos envió, por la provisión que Dios nos envió a través de otros hermanos. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por medio de la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La liberalidad. Ser liberales no es nuestra forma de vivir, no es nuestra forma de actuar, no es nuestra forma de hablar. Ser liberales en nuestro dar a los demás. Para ser de ánimo y propiciar que los demás, por lo que nosotros hacemos, no para que se hable o se piense bien de nosotros, sino para la gloria y honra de Dios, porque amamos a Dios, porque tenemos amor de Dios en nuestros corazones, hermanos. Ellos den gracias a Dios y se animen. Allá en el libro de Lucas, dice la Biblia, Lucas 9. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Lucas 9, 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Hablaba de gente que siguió al Señor Jesucristo. Y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzó a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos,
porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Eran como 5,000 hombres, 5,000 mujeres, 10,000 más 2 o 3 hijos por familia. Estamos hablando de entre 20 y 25,000 personas que comieron en base a 5 panes y 2 pescados. Despídelos que vayan a buscar su propia comida. Eso el Señor les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Cómo? Con lo que yo les voy a dar a ustedes. Ustedes denles de comer. Yo no estoy a favor, y esto va a sonar como egoísta, pero yo no estoy a favor de decirle a la gente, ven a nuestra iglesia y te vamos a dar de comer, o te vamos a dar una despensa, o te vamos a hacer este o aquel regalo. Porque eso es motivar nada más la codicia de la gente. Y comprobado está que hay mucha gente que llega a la iglesia con esta promesa y siempre está nada más con la mano extendida a ver qué se le va a dar, qué se le va a dar, y qué se le va a dar, y qué se le va a dar, y qué se le va a dar. No se convierten en seguidores realmente del Señor Jesucristo, nunca. Y más tarde, más temprano, se van otra vez de donde nunca salieron, al mundo. Pero yo sí creo que a los que ya están, a los hermanos que están con problemas económicos, tenemos nosotros, con lo que Dios nos da, darles de comer. Darles de comer. Animarlos con nuestra actitud ante sus problemas. Animarles a seguir adelante. Animarles a seguir adelante. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos, hermanos, que animar a los hermanos, a motivarles a seguir adelante. ¡Hey! ¡Mantente firme! No seas tan inconstante. Mantente firme, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza, porque el Señor es fiel, el Señor es fiel y Él no merece que sus hijos seamos infieles. Y debemos animarnos los unos a los otros para ver cómo podemos animarnos a amar más al Señor, a amar más las cosas de Dios, a amar la obra de Dios y a estimularnos a hacer buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, manito, mira, manita.
No te apartes del Dios vivo. Sigue adelante, permanece en el camino, permanece en el camino, permanece en el camino. Hermanos, yo pudiera darles historia tras historia tras historia de algunos hermanos que insensatamente se han acercado a mí para decirme, pastor, ya no voy a venir a la iglesia, y bueno, y de paso aprovechan para decirme hasta de lo que me voy a morir. Y yo nomás les digo, hermano, no es la voluntad de Dios, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Permanece en el camino de Dios. Permanece adelante. Hermanos, no, hay hermanos que no ven hacia adelante, que es el profundo daño, el gran daño que se van a hacer en su vida personal, en su vida espiritual personal, en la vida espiritual de su familia. Hermanos, piensan, no, todo va a estar bien. No, no todo va a estar bien, todo va a estar mal. Todo va a estar mal. En Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ustedes son mi gozo. Sí, pero yo les animo, dijo el apóstol Pablo, manténganse así, firmes, así firmes. Firmes. En 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El verbo perseverar quiere decir seguir adelante. ¿Ustedes recibieron el evangelio? Pues sigan adelante en el evangelio. Sigan adelante en el evangelio. Hermanos, en el mes de mayo cumplo, primeramente Dios, 35 años de haber recibido al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. ¿He visto malos ejemplos? Sí. ¿He visto malos testimonios? Sí. Sí. Pero yo no recibí en mi corazón al que me dio mal ejemplo, al que me dio mal testimonio. Yo recibí en mi corazón al Señor Jesucristo. Y esa es la razón básica, fundamental, que me ha sostenido para ya estar en el cristianismo, aún con muchos defectos, por 35 años. Esa es la razón. En 2 Tesalonicenses 2:15. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retened la doctrina. Retened la doctrina. Hermanos, vamos a permanecer en el camino de Dios si nosotros retenemos la doctrina. Si retenemos la doctrina. Hay un montón de cristianos hoy día saltibanquis, chapulines, que brincan de una iglesia a otra y no se acomodan en ninguna iglesia porque realmente no han aprendido doctrina. No han aprendido doctrina. Como dice el pastor David Cortés, son como el lomo del conejo, se hacen para donde les rasquen. Una vez un joven me dijo, pastor, en Puerta Abierta solamente están los que de veras han creído, los que de veras han aguantado. Y a la semana siguiente, siguiendo el mal ejemplo de su suegro,
dejó la iglesia. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurar, esfuérzate por hacer firme tu vocación y tu elección, porque entonces haciendo estas cosas no vas a caer jamás. No solo la doctrina nos hace permanecer en el camino de Dios, pero la gratitud al Señor. Dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ingratitud por el perdón de nuestros pecados que el Señor nos ha dado, que nos ha hecho nuevas criaturas. Filipenses 3:13. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, yo no pretendo que ya lo alcancé y que ya soy perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Nadie, ningún cristiano vivo sobre la faz de la tierra ha visto todavía lo que el gran Dios del cielo quiere hacer y va a hacer en nuestra vida, en nuestra familia, por los años y los siglos por venir. Todavía no hemos visto. Todavía no. Dios tiene preparadas grandes bendiciones, yo creo, para mí, y luego para mis hijos, y luego para mis nietas, y para mi familia en los siglos, en los años por venir. Pero yo debo, como líder en esta familia que Dios me ha dado, seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuántos sin ánimo de querer dar la idea de que estoy diciendo que soy perfecto? ¿Cuántos padres de familia, cuántos cristianos en general no se han dejado de interesarse por seguir adelante y le dan rienda suelta a sus bajos instintos, y algunos hasta pierden el privilegio de servir al Señor? Otros todos perdemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Debemos animar a nuestros hermanos a seguir adelante. A seguir adelante. Caiga quien caiga. Se vaya quien se vaya. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando le preguntó por Juan el Amado, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dijo, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. El Señor le dijo lo que debe retumbar en nuestros oídos. ¿A ti qué te importa? Sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme tú. Sígueme tú. Animar a los hermanos a seguir adelante
a permanecer en el camino de Dios. Vamos a orar. Yo he visto, lo dije la semana, lo dije el miércoles, muchos cristianos que no están en el camino de Dios. Se han ido y han regresado al camino de Dios, llenos de cicatrices y ahora algunos hasta con remordimientos e incapaces de servir al Señor porque sus propios errores y pecados se los impiden ahora. Debemos ser de ánimo a nuestros amados hermanos de permanecer en el camino de Dios, de seguir adelante. Y por si acaso algún pastor tomara tiempo para ver este mensaje, pastor, no te olvides, no nos olvidemos que tú y yo como pastores tenemos una profunda responsabilidad, una gran responsabilidad con aquellos amados hermanos a quien Dios nos ha concedido el privilegio de ministrar. Debemos ser para ellos un buen ánimo, un buen ejemplo, un buen testimonio. No te olvides de eso, pastor. Vamos a orar. Padre.